Ya. Ya está. Muy bien. Bien, tengan ustedes muy buenas con todos los países que nos están viendo y están recibiendo las conferencias de esta psicología gnóstica, la cual estamos transmitiendo. Nuestros saludos a todos ellos y a todos los amigos que se encuentran en todos los países y que nos ven cada semana. Bien, ahora el tema que vamos a tratar es la preparación para el futuro. Esta preparación para el futuro tiene que ver bastante con los 5 centros de la máquina humana. Esta máquina humana que nosotros tenemos es una máquina que está movida por aquellos centros que les acabo de hablar, centros que dan la vida o que hacen la vida o la muerte de la persona o la decadencia también de nosotros mismos. Estos 5 centros de la máquina humana son el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo, el centro sexual y el centro emocional. Estos 5 centros son los que generan la vida de nosotros mismos, pero estos 5 centros están desequilibrados en nosotros. Y estar desequilibrados en nosotros, esos 5 centros, en realidad nos traen mucho riesgo a la salud. Mucho riesgo porque los tiempos apremian, los tiempos han cambiado y por ende el ser humano se vuelve muy vulnerable porque en realidad si estos 5 centros de la máquina humana están deteriorados, están desequilibrados, es por algunos elementos que llevamos dentro. Esos elementos son los elementos infrahumanos que llevamos dentro, que ellos son los que desequilibran la máquina humana. Estos agregados de los cuales estoy hablándoles son los yoes, son los defectos, son los que hacen el desequilibrio constante y ellos son los que prácticamente dan y determinan los movimientos de nosotros. Estos 5 centros de la máquina están siendo manejados por ellos, por los defectos o por los yoes, por los agregados que llevamos dentro. Y es urgente que ahora lo conozcamos y es urgente que ahora lo esclarezcamos y es urgente que acomodemos 5 centros de la máquina humana, de la cual vamos a ocuparnos punto a punto, pero más cómo acomodar la máquina humana. Entonces, tenemos primero que los defectos, errores y vicios y delitos, ¿no es cierto?, que nos hacen a nosotros autómatas, nos hacen a nosotros títeres de las circunstancias. Y estos agregados que llevamos dentro prácticamente hacen que nuestras energías se vayan perdiendo día a día. Esas energías que se van perdiendo día a día nos vuelven débiles y también nos vuelven vulnerables a cualquier problema que emane externamente hacia nuestro interior. Entonces, estos agregados desequilibran la máquina humana, tanto anímicamente, ¿no es cierto?, psicológicamente, socialmente, y espiritualmente nos desequilibran. Vean ustedes cómo es el problema. Entonces, ellos manejan el sueño de la conciencia de nosotros, o ellos manejan los errores que nosotros cometemos día a día. Pues esta máquina humana está siendo siempre manipulada por aquellos agregados y se meten en los 5 centros de la máquina humana de nosotros: centro sexual, centro emocional, centro instintivo, centro motor y centro... Estos son los 5 centros que estamos hablando. Entonces, ¿en qué lo utilizan los 5 centros? Especialmente el centro mental es abusivamente usado por contiendas políticas, es usado por discusiones, ¿no es cierto?, lecturas morbosas, periódicos en exceso que nos gusta leer, que nada tienen que ver prácticamente con el equilibrio de nuestra máquina humana interiormente. Nos dará una cultura, pero esa cultura externa que nos dan no nos sirve anímico,
ni espiritual, ni moralmente para poder cultivarnos nuestro interior. De lo contrario, nos llevan a confusiones, a desequilibrios más fuertes, anímicos, morales, espirituales, y por ende nosotros salimos perjudicados. Pues ahí, esto es una urgencia que nosotros deberíamos de tomarlo en serio. Entonces, este centro intelectual es el centro pensante, también es emisor y receptor a la vez de toda la máquina funcional, pero este centro no funciona solo, funciona asociado con los 5 centros, con los 4 centros más. El centro mental no funciona solo, siempre está en relación con los demás centros y funciona de acuerdo a ellos también. Este centro intelectual es un gastador, un robador de energías de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. O sea, prácticamente nos deja las energías en el vacío. Entonces, este centro emocional mal utilizado, más bien el centro mental mal utilizado, nos desequilibramos y andamos mal de salud, y le dicen salud mental desequilibrada. Entonces, este centro intelectual, que es al mismo tiempo emisor y receptor a la vez, funciona en íntima relación con los demás centros. Entonces, el centro pensante, que está degenerado en nosotros, piensa para el mal, planes para secuestrar, por ejemplo, para asesinar, para evadir el trabajo honrado de otras personas, para estafar, ¿no es cierto? Estudia todo lo relacionado con el robo, con las violaciones, con las barbaries, en toda su especie. En su gran mayoría, la humanidad tiene atrofiado este centro y degenerado este centro intelectual. Entonces, por las drogas, por ejemplo, por la marihuana, por ejemplo, ¿no es cierto?, por el tabaco, por el alcohol, por la degeneración sexual, que tiene que ver bastante con el desequilibrio mental, el abuso o degeneración sexual. Cuando una persona se dedica a la pérdida de la energía sexual, lleva consigo una pobreza intelectual, una debilidad mental. Entonces, nosotros tenemos problemas por el abuso sexual, también hay debilidad mental. Entonces, no solamente con el tabaco, con los vicios, ¿no es cierto? Y también hay un daño psicológico. Entonces, ahí vemos que el centro intelectual lo utilizamos para incendiar carros, ¿no es cierto?, para pelear, para atacar. Pues en estos tiempos el centro intelectual está desequilibrado de nosotros. Ahí entra en un constante desequilibrio. Entonces, pues todas las lecturas, por ejemplo, revolucionarias, materialistas y fanatismos extremos no dejan nada bueno, más bien dejan esclavitud del hombre por el hombre y mucho dolor. Entonces, este centro, ¿cómo corregirlo? Es bueno corregirlo, este centro intelectual. Hagamos un punto de reflexión. Si el centro intelectual funciona con el razonamiento puro, ¿por qué no surtirlo? ¿Por qué no surtirlo con una práctica de meditación? ¿Por qué no surtirlo con una lectura de la Biblia o libros de filosofía? Este centro intelectual comienza ahí a hacer una armonía entre el intelecto y la mística, y la persona prontamente va a curarse. También puede dedicarse a la persona, por ejemplo, a cantar de repente alabanzas, a hacer oraciones, salir al campo, a las nataciones, al deporte. Este centro intelectual se va equilibrando poco a poco y por ende entra en una armonía. Y cuando el centro intelectual está dañado, hay mucha confusión.
porque se mete en un punto de las dudas. Y estas dudas le genera a la persona impaciencia, cansancio, le genera dolor interior le genera, porque las dudas mortifican al alma. Entonces, ¿cómo curarlo? Pues hagan lo que les acabo de decir. Lean un poco su Biblia, o lean un libro de metafísica, o aprendan a meditar, o aprendan a hacer deporte, o sea, equilibren el centro intelectual. Hay otro centro que también es un gastador de energías y que nos empobrece, y que también a nosotros nos acorta la salud, también nos acorta la edad, nos acorta prácticamente, nos envejece tempranamente. El abuso mental más bien desequilibrado, nos exprime la energía psíquica de nosotros. El otro centro es el centro emocional, es otro gastador de energías. Este centro, pues podemos convertirlo en un centro positivo, y se encuentra ubicado a la altura un poquito más arriba del ombligo. Ahí se sucede el centro emocional. Entonces, sus funciones son específicas, ¿no es cierto? Pero este centro produce pérdida de energía. Se gasta energía mirando, por ejemplo, películas. Si el combatiente es atroz, nos alegra o nos hace llorar. Si la escena es demasiado emocional, demasiado mental, o sea, sentimental, nos da tristeza. Entonces nos identificamos con los cuadros, esos cuadros, con esas escenas que no tienen nada que ver con nuestro desarrollo anímico, espiritual, con nuestro equilibrio de nuestra máquina funcional de nosotros, no tiene nada que ver con nuestra salud mental, con nuestra salud psicológica, no tiene nada que ver, más bien tiene que ver con el desequilibrio emocional, mental de nosotros. Este desequilibrio que tiene que ver, pues nos trae problemas, porque no nos va a curar, más bien nos está desequilibrando cada vez más. Entonces, en estos tiempos necesitamos que el centro emocional sea poderosamente potente para que resista cualquier tipo de impactos psicológicos que vienen en los noticieros, que vienen en las amigas, amigos, que te traen escenas crudas, escenas tergiversadas, escenas de violencia, escenas de chismes, escenas de tristezas, de asesinatos. No te conviene tener un centro debilitado, te conviene un centro emocional bien fortalecido. ¿Y cómo lo hago, este centro emocional? ¿Cómo lo hago para cultivarlo? Necesito no mirar novelas que me llevan al llanto, a la desesperación, a la angustia, a la cólera. No necesito mirar violencia de películas que me llevan a la violencia, al ataque sangriento. No me interesa eso, porque en realidad estoy desequilibrando mi máquina interior de los 5 centros que dan la vida o la muerte en mi salud. Entonces, este centro va perdiendo la batalla cuando se mete a gastar las energías. Estas energías lo gastamos mirando las peleas, corridas de toros, que en esos tiempos no hay. En esos tiempos uno se desesperaba, se angustiaba, hasta uno caía desmayado de abusar del centro emocional. El box, por ejemplo, en sus tiempos. Ahora en estos tiempos, ¿qué hay? El deporte. Pues el deporte nos desespera, nos angustia, también gasta energía terriblemente, y prontamente uno va prácticamente débil al acostarse o a tomar agua para que descanse un poco el centro emocional. En estos tiempos, el centro emocional no es recomendable dañarlo, porque van a venir escenas más peores en el mundo, que nos va a aterrorizar más, y nosotros, producto de que el centro emocional está dañado, no vamos a resistirlo, como lo que pasó con la pandemia. No va a resistir y prontamente va a caer la persona ¿en qué? En infartos, porque el centro emocional dañado no resiste.
Y estos infartos trabajan con el centro, con el sistema nervioso. Un sistema nervioso que aplasta al cuerpo, a las arterias, a las venas, aplasta. No deja que el corazón bombee con libertad, sino que lo aplasta, lo vuelve lento y esa circulación sanguínea se coagula. Entonces esa circulación sanguínea le dicen coagulación y prontamente tienen que aplicar inyecciones para que lo vuelvan dócil en la circulación. Y por ende, si eso trabaja con el corazón ya no puede bombear al cerebro y viene problemas de derrames. Entonces, vean el centro emocional, qué tan importante es cultivarlo, darle vida, armonizarlo. ¿Cómo lo cultivo? El centro emocional. Lean la Biblia. Si no les gusta la Biblia, lean otro tipo de literatura, filosofía, pueden leer, o también lean documentales, o si no, salgan a pasear al campo, aléjense más al campo para que cuiden su centro emocional. Otro de los problemas ahí también que hay que ver es que el centro emocional se cura con la meditación. La meditación es formidable porque la meditación te acerca al Padre Dios, te acerca a las energías internas de la divinidad, y esas energías internas de la divinidad logran en sí limpiar y armonizar tu interior y prontamente te curas. Y cuando vengan algunos problemas en el futuro mucho más fuertes, tú estarás y ustedes estarán todos preparados. Entonces, les vuelvo a repetir, un centro emocional desequilibrado o dañado es muy riesgoso. No soporta uno cualquier noticia, cualquier impresión, cualquier emoción baja o muy alta. La emoción o la impresión no lo soporta. Entonces mejor estar en equilibrio del centro emocional. La meditación. Busquen películas que tengan centro emocional armónico también para cultivarnos, que no nos traiga tanta violencia. Ahora, este centro emocional con las películas, ¿no es cierto?, partidos de fútbol, nos convertimos en muñecos. Por ejemplo, en discusiones políticas, problemas diferentes de la casa, problemas, no discutir en casa, es mejor orar, meditar y respirar profundamente para que la respiración oxigene la sangre y también la respiración armonice el estado anímico de adentro que tenemos nosotros, los ánimos se establecen con la respiración. Nosotros hay que ser inteligentes para prepararnos para el futuro. Así es que necesitamos emociones positivas. ¿Cómo lo conseguimos? No en discotecas, no en bailes. No lo vamos a conseguir tomando cerveza, tomando vino. No lo vamos a conseguir haciendo ese tipo de acciones. Más bien se van complicando más, porque el licor poco a poco va debilitando el centro emocional. El licor debilita el centro emocional. ¿Por qué? Porque cuando la persona toma licor, se pone en un río de lágrimas, llora siempre, porque el centro emocional estimulado por el licor, entonces uno cada vez se va dañando más. Es recomendable que la persona aprenda mejor a cultivar el centro emocional de otra forma, meditando, leyendo libros de cultura superior, o leyendo su Biblia, o orando también. Entonces, tenemos que aplicar los métodos psicológicos de trascendencia para poder nosotros superar lo que se viene en el futuro. Entonces, la persona nunca va a poder ayudarse yendo a los vicios, a la droga, por ejemplo, al alcohol, como acabo de hablar, o dedicarse a hablar mal de la gente, o de los chismes, o de alguien que te insulte, te deteriora peor. Busquen espacios abiertos. Esos espacios abiertos no tienen nada que ver con ese tipo de reuniones o de emociones bajas. Más bien los espacios abiertos tienen que ver con el campo, con el sol, con el agua, con el río, con la meditación, con la Biblia. ¿Ven? Entonces busquen espacios abiertos para eso. Entonces, cuando una película no es de terror o una fiesta no ha habido muertos, dicen las personas, mal hasta ahora fiesta.
y cuando la película no les ha asustado bien, no hay mucho susto, no hay mucha reacción negativa, dicen, no me gusta la película. Es que las personas nos hemos convertido en personas negativas. Nosotros debemos de cultivar el estado emocional alto, con lo que les acabo de recomendar. Entonces, cuando las personas tienen el centro emocional dañado, se enferman, ¿no es cierto? Y caen en pesadillas. Por ejemplo, la película de terror te dan pesadillas y te abren las puertas hacia el infierno, al infierno atómico de los bajos mundos, de los inframundos, y la persona no sabe a dónde puede parar. No debe de cultivar ni a los niños, ni a los adultos, ni a los jóvenes el terror en su mente, porque daña la parte emocional. Este centro emocional es el que regula las emociones de la máquina humana. Sin el centro emocional seríamos un avión sin emociones, sin sentimientos, seríamos un tren, fríos, ¿no es cierto? Un carro, no habría amor, no habría afecto, seríamos sin consideración, sin agrado, sin desagrado. El centro emocional es fundamental cultivarlo, porque ese centro es una cosa interesante. Si alguien cultiva el centro emocional a otro nivel, el astral, salida del astral y la intuición aumenta, la clarividencia aumenta, y aumenta también la felicidad, y aumenta también lo que es el futuro económico del dinero y del trabajo, porque hay una salud emocional fabulosa. Así es que todo el que tiene más éxito es porque tiene una salud emocional positiva, tiene éxito mejor en todo. Tenemos el otro centro, el centro que es el centro instintivo. Este centro instintivo también es otro gastador de energías. Este centro instintivo es un centro que nos da a nosotros una forma de defensa, que automáticamente, con el instinto, nosotros nos defendemos de cualquier cosa. El cuerpo tiene esa defensa automática. Ese centro instintivo nos ayuda prácticamente a defendernos. Ese centro instintivo, pues, como se acaba de decir, dañado, nos genera violencia hacia los semejantes. Con el centro instintivo y el centro del movimiento, los dos unidos, hacen con la ira, hacen de que nosotros observemos los asesinatos, observemos los golpes, observemos los rostros, cómo lo desfiguran las personas, y todo tipo de cosas negativas que usamos el centro emocional, el centro instintivo, para el mal. Ese centro instintivo debe estar siendo curado. ¿Cómo debo de curarlo? ¿Cómo debo de armonizarlo? Puedo aplicar el Tai Chi. Puedo aplicar, por ejemplo, las runas, la lamacería, la meditación. Puedo aplicar un baile, por ejemplo. En esos tiempos aplicaban el vals, ¿no es cierto? Pero ese centro instintivo se tiene que equilibrar con la meditación. La meditación es fundamental para equilibrar, y la oración. Entonces, ese centro instintivo responde positivamente en una salud agradable, no en una violencia de herirnos nosotros mismos con las propias manos, o herir a la persona, o violentar a la persona con las manos, con los pies. Nos genera un equilibrio cuando nosotros lo cultivamos con la meditación, con la oración. Este centro instintivo, ¿no es cierto?, es otro ladrón de energías, nos deja pobres. Entonces, la ira se asocia con el centro de movimiento y generamos violencia, desastres. Otro centro que podemos indicar es el centro del movimiento. Este centro del movimiento es que nos permite toda clase de acciones locomotivas, de movimientos, como les acabo de decir. Todo el ir y el venir diario es usado por el centro del movimiento.
Si no fuera por este centro, seríamos como árboles plantados ahí, mirando todo, sintiendo todo, pero sin movimiento. Entonces, sujeto quietud. El otro centro del movimiento que se acaba de decir es el que da el visto bueno cuando la persona va a morir. Ya no se mueve, en combinación con el centro intelectual, que la razón pierde también la persona y ya señala que la persona va a marcharse de este mundo. Entonces, este centro es manejado negativamente también y es otro gastador de energías fojáticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este centro de movimiento es mal usado en los deportes brutales. Ahí vemos los deportes brutales, por ejemplo, el alpinismo, tanto sacrificio, las corridas de bicicletas, tanto sacrificio. Una persona que ha corrido demasiado con el centro de movimiento, unas 300 carreras en bicicleta, entre los 12 hasta los 30 años, de 40 años, 50 años, ya es una persona que está desgastada. Debe ser, el centro de movimiento debe ser usado con equilibrio. El deporte equilibrado da vida. El deporte extremo no destruye la parte emocional, la parte instintiva y la parte mental. O sea, prácticamente todo extremo desequilibra toda la máquina. Entonces, este centro del movimiento en el deporte es muy bueno. Por ejemplo, se da la lucha libre, brutal ese deporte, que daña los instintos, están a todo el rojo vivo, dañando no solamente a los que practican, sino a los que lo miran. Les daña el centro emocional, el centro instintivo y el centro mental. Esto es que nos vuelve a nosotros crueles, nos vuelve a nosotros salvajes, nos daña, nos vuelve prácticamente inhumanos o infrahumanos, como bestias, actuamos a la violencia. Y yo pienso que esas cosas, o esas películas, o esas escenas, deberían ustedes, si quieren cultivar su centro del movimiento, su centro instintivo, su centro emocional, deberían de alejarse. Hagan lo otro, lo que les recomiendo. Con esos centros bien equilibrados, estaríamos tranquilos para lo que se viene en el futuro. Nosotros no podemos tener otro problema que estar en armonía con la naturaleza. Y la naturaleza nos da fuerza, la parte divina nos da fuerza y nos ponemos en una salud equilibrada. Entonces, no es saludable el deporte extremo para el cuerpo físico, no es saludable. El otro centro que deberemos hablar es el centro sexual. Este es otro gastador de energías y es el más explotado, y ese centro sexual es el más destruido. Ese centro sexual es prácticamente la cuna donde nosotros nos gestamos en el vientre de la madre. Este centro sexual es ahí donde están los átomos crísticos y geomísticos. Es bueno que ese centro sexual sea equilibrado. ¿Cómo equilibro el centro sexual? Trato en lo máximo, como siempre repito, de hacer el deporte equilibrado, de hacer la meditación, de hacer la oración. Trato de aprender la transmutación para solteros, los pranayamas egipcios, que vale que ustedes vayan investigando, prepárense para el futuro, para enfrentar con éxito lo que se viene en el futuro. Entonces nuestra salud está en equilibrio. El centro sexual es la materia prima de la cual nosotros venimos a este mundo, es la puerta de entrada a este mundo, es la gestación misma de nuestros cuerpos mismos, de nosotros, porque ahí están prácticamente los espermatos y los gametos femeninos, en la cual están dentro de ellos están los átomos crísticos y geomísticos. Ahí están pues las tres partes: materia, energía y conciencia. Entonces, al encontrarse ellos se atraen
se atraen mutuamente para hacer la concepción. Pues, ¿cómo dañamos el centro sexual? Leyendo revistas pornográficas, mirando pornografía, ubicándonos a las conversaciones lascivias, morbosidades, de bajas pasiones. Nos daña el centro sexual y nos corrompimos. Pues, ¿quién daña a la sociedad y a las mujercitas? Es el instructor, es el hombre, el guía, el que daña, haciéndole, llevándolos a los extremos beneficiosos, a los extremos perjudiciales y corrompiéndolo. Entonces, ahí nosotros deberemos de ir equilibrando el centro sexual para tener mejor apoyo. Ese centro sexual bien equilibrado, nosotros tenemos fuerza, hay poder, hay éxito para los negocios, hay éxito para todo tipo de vida. Si hay un centro desequilibrado sexual, caemos prácticamente nosotros en una especie de pobreza. Entonces, yo pienso que deberíamos de equilibrar el centro sexual con runas, con pranayamas, con nataciones, con caminatas equilibradas, con respiraciones y transmutaciones. Y las lecturas de la Biblia, que siempre recomiendo, ¿no es cierto? Siempre se recomienda la lectura de la Biblia, es formidable, formidable para ir curándonos. Entonces, allí necesitamos con urgencia darnos cuenta que el centro sexual es el más explotado y una mujercita es la que practica más castidad que el hombre, es la que tiene más equilibrio que el hombre. Pues en los animales, por ejemplo, el que hace más ventajas es el macho. En los adultos animales es el más bello, pero en la especie humana es lo contrario, la mujercita es la más bella todavía. Entonces dense cuenta, si ustedes se fijan en todas las especies de los animalitos, todos los machitos son más bellos que la especie femenina o la especie hembrita en los animales. En cambio, en la especie humana es al contrario. Pues ahí nosotros tenemos que ir reflexionando que el centro sexual bien cultivado y equilibrado nos da éxito y para el futuro nosotros estamos preparados ya. Y si tenemos un centro sexual transmutado con las runas, con la lavandería, ¿cierto? Con nataciones y no con desgastes, con despilfarros, estaremos preparados para cualquier tipo de virus o pandemias, no nos va a destruir con facilidad, que no nos va a destruir, más bien tenemos defensas y podemos resistir más y mejor. Así es que había un ejemplo ahí de que había antiguamente una persona que tenía, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, había un gallito ahí que no había dejado de tener contacto con las gallinitas. Entonces cuando lanzaron la bomba de Hiroshima quedó todo en desastres, todo, y ese gallo, hasta sin plumas, estaba ahí comiendo piedritas, y pues dice que se lo llevaron a los laboratorios para hacer un análisis. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el gallito no lo había matado la bomba de Hiroshima? Porque son tremenda radiación y el animal había sobrevivido, aunque sin plumas ahí. Entonces lo llevaron y encontraron que ese gallito había estado protegido justamente por la sexualidad que había estado en conservación. Entonces vean ustedes, hombre y mujer puede conservar su energía sexual y puede tener un soporte, puede tener ahí una defensa para cualquier virus, para cualquier enfermedad, y una defensa infalible, porque en el centro sexual, en las energías sexuales, están las energías crísticas, las energías geomísticas, están en los átomos. Entonces, ahí ven que el sexo es el más abusado en estos tiempos. Ahí, en ese centro sexual, prácticamente hay mucho abuso, y por ende estamos nosotros en desventaja. Así es que nosotros deberemos de ir prepararnos. Ahí están los 5 centros de la máquina humana. Entonces, lo que más fundamental deberemos de cultivar, pienso yo, es el centro emocional y el centro sexual. Esos centros,
sexual es el que le da fuerza y potencia a toda la máquina. De los 5 centros, de los 5 cilindros de la máquina humana, le da la potencia al centro motor, al centro instintivo, al mismo centro sexual, al centro intelectual, al mismo centro intelectual, también le da mucha fuerza, y al centro emocional. Entonces, vale la pena que nos preparemos con runas, con la macería, con el tai chi, con la yoga y con la meditación. Natación, caminatas, al aire libre, retirarse más al cerro o a los sitios abiertos, a las playas, para poder ir preparándonos poco a poco para el futuro, para enfrentar con éxito todo lo que se viene. Entonces vale la pena que estos 5 centros de la máquina humana no sean destruidos en contiendas políticas, en literaturas que no traen nada bueno, tal vez en violencias, en conversaciones malsanas, tal vez en deportes extremos. No nos sirve, porque prontamente nosotros tenemos que, el cuerpo le va a pedir, tarde o temprano le va a pedir cuentas, y un cuerpo desgastado es un cuerpo que no va a resistir. No va a resistir en el sentido de que, por lo que se viene, los cambios a nivel global han sido totalmente marcados en contra de nosotros. Y entonces tenemos que prepararnos, que nosotros nos vayamos más bien a enfrentar con éxito, y solamente lo conseguimos equilibrando los 5 centros de la máquina humana. Estos 5 centros de la máquina humana, en equilibrio, te producen defensas fundamentales para tu vida, para tu salud y para los tuyos. Entonces, ahí si hay preguntas pueden hacerlo. Pueden hacerme algunas preguntas y lo vamos a ir revisando. Algunas preguntas que no queden claras, pueden hacerlo. Pues es fundamental, como les acabo de decir, que nosotros aprendamos a retirarnos al campo. Cuando gustes de otros países, vengan por acá, por Jaén. Aquí les recibimos para orientarles también y para ayudarles. Tenemos un campamento, tenemos un sitio, un terreno amplio, espacios y algunos ambientes para que ustedes reposen ahí, para que puedan practicar, retirarse a practicar, o también aprender la meditación, la yoga, lo que quieran, las conferencias, lo que quieran, y prepararse para que ustedes se preparen, su familia y sus hijos, y todos ustedes. Es bueno darse cuenta que los 5 centros de la máquina humana son fundamentales que lo conozcamos, fundamentales que lo conozcamos. Aclararnos un poquito más sobre el tema. Por ejemplo, el centro sexual, que es más preocupante, y el centro emocional, que es más preocupante. Un centro emocional mal usado, débil, no resiste cualquier tipo de mensajes, cualquier tipo de preocupaciones. Como les dije, las personas convulsionan, las personas tienen infartos y no pueden respirar, y al no poder respirar la circulación se hace lenta. Por el mismo miedo paralizan las rodillas. Es increíble el sistema nervioso del miedo, o el miedo con el sistema nervioso, es increíble cómo trabaja. Aunque tú no lo quieras, aunque te sientas fuerte, pero por dentro se ha debilitado el centro emocional. Entonces no vas a poder defenderte, tienes que ir preparado para que vayas poco a poco equilibrándote. Una vía equilibrada, ya no tienes temor, ni lo sientes, porque la persona que está más cerca de la parte divinal es la persona que está más protegida. La persona que está más lejos de la parte divinal y está pegada a la parte material es la parte más vacía, es la parte más decepcionante, porque no encuentra
un refugio, no encuentra prácticamente, no encuentra en dónde respaldarse psicológicamente. En la materia no encuentra cómo respaldarse. El dinero no lo compra la vida. Sin embargo, el que está cerca de Dios, el que está con la meditación, con la oración, el que sale un poco más tal vez de los medios de comunicación, o sea, de las noticias, de todo tipo de comunicación negativas, ¿no es cierto? Está retirado, está mejor protegido. Y más que todo, yo les digo una cosa, retírense más a los campos para que hagan sus trabajos, sus prácticas de oración y de meditación. Haciendo los trabajos de oración y meditación, nosotros prontamente estaremos yendo, hagan su retiro semanal, pero no una vez por mes. Una vez por mes. Hay que ver dónde da. Una pregunta. Dale. Sí. Niper nos dice, buenas noches. ¿Por qué se dan los derrames faciales? Bueno, ¿por qué se dan los derrames faciales? Los derrames faciales se dan porque hay demasiado abuso del sistema nervioso. Pero básicamente, cuando hay un abuso mental y emocional, los tendones, ¿no es cierto?, de la cara, los tendones de la cara, pueden llamarlos tendones a mi lenguaje mío, sin embargo, se debilitan. Al debilitarse, pierde fuerza y el otro se lo contrae. Mayormente es cuando hay problemas de preocupaciones, de ansiedades, o hay desequilibrios en el elemento agua, el elemento aire, ¿no es cierto?, el elemento fuego. Esos tres elementos, cuando hay desequilibrio, los tres elementos, se produce, al haber desequilibrio, se produce un debilitamiento y el más fuerte de los párpados lo jala. Y hay ese derrame facial. Y eso se da también en los derrames cerebrales, también en las parálisis. Entonces dense cuenta que el problema de los 5 centros de la máquina humana armonizados, tenemos todo solucionado. ¿Armonizados en qué? En la oración, en la meditación, en las respiraciones, en las runas, en la lamacería y en todo lo que ustedes puedan en el campo, ¿no es cierto? Retirarse un poco de las noticias malsanas, de las violencias, de los cuadros totalmente negativos. La persona se va cultivando, poco a poco se va cultivando y va a tener una salud psicológica equilibrada. Entonces, no estamos mal nosotros, andamos bien, porque si nosotros tenemos muchos miedos, estamos mal, desequilibrados por la máquina humana, está en desequilibrio. Si nosotros tenemos muchas preocupaciones, de todo y de nada, estamos desequilibrados con los 5 cilindros de la máquina humana. Si nosotros tenemos angustias y desesperaciones, estamos desequilibrados con la máquina humana. Si nosotros tenemos tantos impulsos sexuales, ¿cierto?, estamos desequilibrados con el centro sexual. Entonces, dense cuenta que esos centros de la máquina humana, o queremos inmediatamente golpear, herir, estamos desequilibrados con la máquina humana. Nos hemos desequilibrado a medida que nosotros nos hemos ido creciendo, dependiendo el entorno que nos ha ido circundando, nos ha ido formando, y esa personalidad que nos hemos formado nosotros está formada por desequilibrio, por un desequilibrio. Esa persona está desequilibrada en nosotros y necesitamos urgente saber usar la salud mental para poder equilibrar no solamente la salud mental, la salud emocional, la salud instintiva y la salud sexual y la salud del centro de movimiento equilibrado. Los deportes equilibrados te ayudan bastante ¿a qué? A equilibrar una salud para el futuro. Así es que es muy interesante que nosotros nos demos cuenta, sumamente interesante que nos demos cuenta que los centros de la máquina humana se encuentran desequilibrados, y al estar desequilibrados los centros de la máquina humana, nosotros no tenemos muchos éxitos en nuestra vida. No hay éxito en la vida, porque si esos centros estuvieran equilibrados, nosotros sí seríamos precisos en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestros sentimientos.
Entonces tendríamos seguridad. Esos 5 centros de la máquina humana equilibrados, pareciera que aumentara la fe, aumentara la confianza en nosotros más. Y por ende, estando equilibrados esos 5 centros de la máquina humana, dense cuenta que nosotros tenemos una salud armónica y podemos vivir más tiempo. La salud, o sea, nuestra edad, nuestros tiempos, en la edad, nos mantendríamos un poco más conservados, mucho más conservados. Y por ende no envejeceríamos pronto. El envejecimiento, el debilitamiento, el debilitamiento que se acaba de decir, y el desequilibrio, el desgaste de los 5 centros de la máquina humana, sexual, lo que se acaba de decir, emocional e instintivo, y el centro motor, traen vejez prematura. Vejez prematura, ¿en qué sentido? No solamente física, sino también mental, emocional. Dense cuenta que una persona desequilibrada con los 5 centros de la máquina humana no puede siquiera estar en un entorno social agradable, dando amor, dando paz, dando felicidad, dando seguridad. No se puede porque no tiene que dar hacia afuera, no tiene que dar hacia afuera, más bien tiene que darle a ella o a él. Entonces dense cuenta que es imposible que nosotros podamos dar. Sigue preguntando a nivel por qué se dan lo que se llama las punzadas en la espalda correspondientes hacia el pecho, en el corazón. Las punzadas a la espalda y al pecho, nosotros conocemos dentro de los estudios de la psicología ampliada, de la psicología gnóstica ampliada, conocemos de que cuando hay abuso del centro emocional, ese centro emocional trabaja siempre ombligo, corazón. Ese centro emocional ha sido demasiado maltratado con fracasos, con frustraciones, ¿me entienden? Fracasos, frustraciones, con lloros, con desesperaciones, con angustias, y se ha generado ese tipo de impulsos. Mayormente toca la espalda, aparentemente dice que es la espalda, pero toca porque el corazón, para haber pasado a otro lado, está en la misma dirección de la espalda, donde ahí están las punzadas. Entonces, es centro emocional que hay que equilibrarlo con los trabajos que les acabo de decir, meditaciones, transmutaciones y una vida feliz, de alegría, armonía, y al campo, nataciones, incluso el agua cura también, el sol también cura, el sol hay que tratar con una buena paraguas en pleno sol y su buena agua de manantial o dióxido de agua para que les cure, y no consumir mucha sal, ni mucho azúcar. La sal y el azúcar y los conservantes están destruyendo la salud del cuerpo físico, están destruyendo todo el sistema nervioso, están aumentando los cánceres. Pues el problema porque los conservantes es para conservar comidas, pero destruye los cuerpos, no lo va a conservar el cuerpo. El conservante es para conservar comidas, y ingerido todos los conservantes, todos los envasados del cuerpo, lo que hace, en lugar de conservar comida, lo que hace es conservar, destruir más bien el cuerpo físico. Es bueno comer comidas naturales, sin conservantes o preservantes. Entonces, ahí mejora uno enormemente la salud del cuerpo físico. Y por ende, tener una salud cuerpo físico, les dije, aumenta la fe, aumenta la confianza, aumenta la alegría, aumenta la armonía, y uno es feliz con la salud que uno posee de acuerdo a lo que se alimenta. Así es que si hay preguntas, pueden hacerlo siempre. Si no, hasta ahí nuestra conferencia, y les envío saludos a todos los países como siempre que se encuentran oyendo estas conferencias. A Brasil, por ejemplo, hay hermandades allá, hay gente que está estudiando esta ciencia, la psicología empleada, en Colombia, hay en México, en Estados Unidos, en
saludos a todos ustedes en España, en Bolivia, aquí en Chile, Argentina, en Uruguay, en Centroamérica tenemos Nicaragua, tenemos ahí República Dominicana también, México, sin olvidarnos. Desde el Perú estamos emitiendo estas conferencias para prepararnos a las personas para el futuro, para mantenernos firmes todos y procuremos pues oírles, y cualquier cosa escriban aquí al Facebook. Hasta ahí la conferencia, gracias.